El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momento. Creo que este evangelio que hemos escuchado, donde le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, lo podemos mirar desde la primera lectura que hemos escuchado hoy, donde el profeta Ezequiel tiene una visión de una cantidad, vamos a decir, un panorama de muerte, seco, huesos secos, tirados, sin vida, desolación, desesperanza, y el profeta, haciendo eco como de este espectáculo nada bello, habla en nombre del pueblo de Israel, donde precisamente dice el pueblo de Israel que han sido pues desterrados, abandonados, no tienen esperanza, ¿no? Y precisamente ahí está es decir, como que el pueblo que había sido desterrado pues vivía ya en un lugar de muerte, en los sepulcros. Era una multitud innumerable de huesos en el campo, totalmente secos. Y la pregunta, ¿verdad?, que Dios le hace al profeta es: ¿podrán acaso revivir estos huesos? El profeta dice: Señor, tú lo sabes. Y entonces ahí el profeta comienza a hablarle a estos huesos secos. Hemos escuchado en el Evangelio que el primer mandamiento de la ley es, o el más importante, donde Jesús resume todo, es amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Y a lo mejor nosotros a veces tenemos el corazón seco, pero vamos a tratar de ahondar en esto. Tenemos más bien el corazón herido, roto, por nuestra propia vida, por nuestros errores, y a veces sin darnos cuenta nos sentimos rotos, sin capacidad de seguir adelante. Vamos a irnos como al extremo, sin capacidad de amar, de hacer el bien. Y entonces la pregunta puede ser, ¿no? ¿Podrá acaso una persona que está totalmente abatida revivir? Y creo que ese es el contexto de la acción de Dios. Yo hace poco decía en una boda que Dios reconstruía sobre ruinas. Dios hace obras grandes, a veces las más bellas, sobre ruinas, sobre donde nosotros ya no podemos ver esperanza. Dios puede levantar a toda la humanidad. Vamos a pensar en lo que estamos viendo hoy. ¿Acaso podrá el mundo recuperar su corazón, su propia humanidad? ¿Acaso, vamos a pensar, el hombre podrá volver a ser hombre? ¿La mujer podrá ser verdadera mujer?
porque a veces hemos perdido el rumbo ya de nuestra existencia, de nuestra propia identidad, ¿no? Y sentimos que vamos como a un vacío que no tiene esperanza. Y creo que estas palabras del profeta hoy nos vienen muy bien para vivirlas. Y Dios manda su Espíritu. Aquí es donde ocurre la intervención de Dios, cuando Dios manda su Espíritu. Y entonces los huesos secos comienzan a cubrirse de piel y de carne y viven. Y dice Dios, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Y dice el profeta, vi cómo iban saliéndoles nervios y carne, se cubrían de piel, y después Dios mandó su Espíritu para que estos muertos volvieran a vivir. Hermanos, nosotros creemos en el Dios para quien nada es imposible. Para Dios todo es posible. Y para Dios es posible que exista una humanidad nueva. Y creo que hoy nosotros nos apropiamos de estas palabras y de esta situación que vivimos de dolor, a veces de desesperanza, precisamente para que nosotros, reconociendo a Dios, que se haga presente en nuestra vida, que nos dé su Espíritu, que nos renueve, digamos, Señor, tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo, nosotros nos habíamos perdido, pero ahora hemos vuelto a ti. Cuando nosotros encontramos a Dios de esta manera, somos un poco como el pueblo de Israel, que era esclavo, que estaba sin nombre, y Dios lo rescató para darle nombre, para hacerlo pueblo suyo. Y creo que hoy lo que Dios quiere revelar es que cada uno tenemos un Padre. A veces la humanidad en la que vivimos se siente huérfana, y creo que todos anhelamos este derramamiento del Espíritu de Dios para que reconozcamos que no estamos solos, que tenemos el Padre del cielo, y que entonces podemos reconocer a Dios y conocerlo, y claro, desde esta experiencia tan grande de su presencia en nuestra vida, entonces podemos amarlo con todo el corazón. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, es una gracia, es un regalo. Nadie podría hacerlo sin la propia ayuda de Dios. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, amar al prójimo como a uno mismo. Y por eso, esta palabra que hoy nos dirige la liturgia nos invita a la esperanza, para que nosotros recuperemos nuestra capacidad de amar y la humanidad vuelva a ser o vuelva a recuperar su rostro, la imagen que Dios infundió en ella como imagen suya, imagen y semejanza suya. Pidamos esta tarde, hermanos, esta efusión del Espíritu, que Dios renueve toda la creación entera, que nos renueve a nosotros y que todos volvamos hacia Él.